Palma 90 presenta Médicos en la Radio. Buenos días, amigos oyentes de su programa Médicos en la Radio por Palma 90.7 FM de Empresas Radiofónicas desde Barahona, la provincia del Bello Amanecer. Médicos en la Radio llega a ustedes gracias a la Clínica Dental NAC-Clinic, odontología especializada. Recuerda que en NAC-Clinic se ofrecen todos los servicios dentales, desde limpiezas, brackets hasta implantes dentales. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. 809-524-5858. NAC-Clinic, odontología especializada. Buenos días, maestro Octavio. Buenos días, Carlos. Muy buenos días a todos nuestros radios escucha que nos sintonizan cada mañana en nuestro programa Médicos en la Radio. En la mañana de hoy traemos un tema bastante interesante, y más que se acerca el 16 de agosto, o sea, que las unidades de salud mental van a estar disponibles, porque hoy tenemos el tema el miedo y los ataques de pánico. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Carlos. Yo te trajo un tema hoy que se acerca mucho, porque hay mucha gente que ya tiene miedo y hay mucha gente que está en pánico, y también hay que recordarle que eso afecta su sistema de salud. O sea, y que también hay miedos reales e imaginarios. Sí, y hay gente que están en su miedo real y otros ya están viviendo lo imaginario, aunque no le ha tocado. Oye, exacto. Es algo terrible eso. Así que, muy buen día, doctor. Así que vamos con el miedo y los ataques de pánico. Bueno, Teodoro iba a decir. No, yo sé que Teodoro no está ni en miedo ni en ataque de pánico. Teodoro está bien. No, yo estoy preparado mentalmente a lo que Dios Todopoderoso disponga que se haga en mi vida. ¿Tú estás tranquilo del 16 de agosto para adelante? Yo estoy tranquilo porque, ¿cómo te digo? Es la primera vez en mi vida que trabajo en un gobierno a los 53 años. O sea, no, tú siempre has trabajado en el gobierno. No, desde que te nombran como médico, como pasante, tú trabajas para el Estado. Yo digo, como funcionario del gobierno. No, yo no soy funcionario, yo soy un servidor público. Todos somos servidores públicos. No, que tenga la nómina del Estado de un servidor público. Sí, un servidor público, pero ya en área administrativa, que no tiene que ver con la medicina. Sí. ¿Me entiendes? Lo importante es que tú no estás ni en pánico, no, yo no estoy ni en miedo. Para nada. Eso es lo importante, que queremos que la salud cardiovascular de muchas personas se conserve. ¿Qué hago yo como mortificarme si al final y al cabo, ya sea en este gobierno o en el próximo que venga, uno nunca sabe? Fueron muchos compañeros tuyos que pensaron que iban a llegar ahí hasta el 44, como dijo Leonel Fernández, y no es así. O sea, tuvieron que salir antes. Sí, pero ya el pueblo lo sacó antes. La gente está en su miedo ahora. Hay mucha gente con miedo. Sí, hay mucha gente con miedo. Carlos, lo que pasa es que cuando tú te prepares la vida para vivir, yo me preparé hasta para vivir de un conuco de 2 o 3 hectáreas de tierra. Hasta con eso yo estoy preparado mentalmente. Sí, pero el doctor también. Porque yo no estoy pensando en comerme un bistec de 800 pesos la libra. Yo estoy preparado a comerme una yuquita. Una yuquita, un guineíto, un plátano, aunque sea con aceite. Y estoy preparado para carne de res. Bueno, a mí no soy muy amante de la carne de res, por cierto. Pero yo me comí una carne de res porque me la regalaron. Y cuando yo vi el precio, 800 pesos. Sale más fácil comprar la vaca. 800 pesos. Dije yo, ¿y de qué esta carne? Seguro era importada. Sí, pero me la regalaron. Pero el tema comí fino. Doctor, ¿usted cree que hay gente que ya tiene miedo imaginario a esta altura de juego? Que se lo están imaginando ya. Miren, lo interesante de los ataques de pánico. Hay muchos ataques de pánico en estos días. Antes del 16 de agosto, mira. No, pero aparte de eso hay otras causas, ¿verdad, maestro? No. Claro, los ataques de pánico caen dentro de los trastornos fóbicos. Y más que todo fóbicos, obsesivos. La ansiedad, diríamoslo así, está muy relacionada también con los ataques de pánico. Hay mucha gente que lo que hace es ansiedad. Y la ansiedad hasta cierto nivel la podemos considerar como algo normal, porque nos activa, nos prepara para enfrentar la vida, nos da más energía, pero cuando esos niveles de ansiedad se descontrolan y cuando ya nuestro organismo no tiene control, un control eficiente de lo que nos está pasando, entonces ahí podemos estar cayendo en lo que sería el ataque de pánico, que se agrega esa sensación que en casi todos los que tienen ataque de pánico, porque no todos
tienen el ataque de pánico igual, esa sensación de que vamos a morir por el ataque de pánico, especialmente por esa taquicardia, que es de los síntomas más comunes en ataques de pánico, cuando la persona siente esa taquicardia y que percibe, es posible que perciba, ¿no?, como movimientos arrítmicos, perciba los latidos del corazón. La misma persona lo siente, ¿no?, como el tropel del caballo que está dentro de él ahí, y esa sensación hace que muchos de la gente que hace ataque de pánico acuda primero al cardiólogo. Es uno de los lugares donde primero van, y van también a las emergencias con mucha frecuencia. Lo lamentable en nuestro país es que personas que tienen ataques de pánico van a la emergencia 5, 6, 7 veces. A veces le dice el médico en la emergencia: usted no tiene nada, usted está ansioso, pero no se le da como la orientación adecuada para que esa persona se someta a un buen proceso de terapia y que la persona pueda superar el ataque de pánico. Otras veces se le da algún ansiolítico, algún medicamento, pero que también el medicamento puede convertirse en una solución intentada fallida que no resuelve el problema, porque hay una sola manera de resolver los ataques de pánico en términos así generales, y es enfrentando la causa fundamental, la que va generando los ataques de pánico, que es el miedo. Entonces, la única manera de controlarlo finalmente, el ataque de pánico, es aprendiendo a enfrentar el miedo, y eso se va haciendo en terapia de una manera progresiva, sin que la persona se ponga a prueba, o de que la persona no trate de correr antes de gatear, ¿no? O sea, que es poquito a poquito que se le van poniendo a las personas pequeños retos para que la persona vaya superando su ataque de pánico. El miedo, vuelvo y repito, es como el insumo básico, es lo que ayuda a generar este descontrol en el sistema nervioso, especialmente en el sistema nervioso autónomo, que es el que va a provocar toda esa sintomatología que la gente siente, ¿no? Sensación de ahogo, que me ahogo, que creo que me voy a morir, que me da la taquicardia, sudoración de las manos o de otras áreas del cuerpo. Son muy comunes. Hay muchos síntomas muy variados. Hay personas que hacen mareos, y de seguro que algunas de las personas que me están oyendo han sentido a veces algunos de estos síntomas y que no saben cómo darle el nombre, pero ahora la gente está muy informada con el internet, y a veces pone ahí al doctor Google y le pone los síntomas, y a veces el mismo Google le sugiere que puede tener ataques de pánico. Pero siempre es importante buscar una ayuda terapéutica calificada para tratar este tipo de casos. Desde el tipo de terapia que yo trabajo, que para este tipo de casos es la terapia breve estratégica, la efectividad es de casi el 100% del protocolo que tenemos. O sea que es una buena esperanza, y se trabaja de tal forma que se procura que la persona no vuelva a tener los ataques de pánico. Maestro, hablando ahí de lo que es la parte terapéutica de un paciente con ataque de pánico, ¿qué tiempo más o menos dura la terapia? Bueno, el protocolo de la terapia breve estratégica en promedio es de 10 sesiones. Sin embargo, la mayoría de los pacientes resuelven entre 6 y 7 sesiones. ¿En promedio? En promedio. O sea que estaríamos hablando de unos 2 o 3 meses para ya la persona sentirse totalmente bien. A pesar de que desde la segunda sesión ya la persona empieza a tener una mejoría muy, muy significativa. Pero si el paciente abandona la terapia en la segunda o tercera sesión, se corre el riesgo, como una analogía que siempre les digo a mis pacientes, es como cuando uno va a la loma, o uno está en el campo, en el bosque, y tú enciendes un fogón, una fogata, y tú le echas agua de noche y tú crees que apagaste el fuego. Sin embargo, a veces has dejado algunas brasas encendidas, y esas brasas encendidas de nuevo te van a provocar el fuego en la noche. Y ese es el problema de abandonar la terapia de ataque de pánico antes de que se haya pasado a la última fase, que es la fase de consolidación. Sí, pero eso principalmente en la crisis de pánico,
es cuando la persona le temen a algo. Pero hay ocasiones, doctor, que es que la persona se lo crea a veces en su cabeza, que ahí es donde radica que es mucho más peligroso, porque a veces hay personas que le tienen miedo a enfrentar a un papá, enfrentarse a la pareja o enfrentarse a una situación de problema que tiene. Pero cuando la persona se lo crea dentro de su propia mente, ahí el ataque de pánico es mucho más agresivo. ¿Por qué? Porque no es algo físico que él le teme, sino es algo imaginario. Entonces ahí el proceso es mucho más complicado. Y ahí hay muchas personas hoy en día que viven así, que simplemente a veces de estar encerrado en un ascensor, fácilmente te hacen un paro cardíaco. Porque el ataque de pánico hay que entender que libera mucha catecolamina y por ende eso va a cargar a poner en ciertos órganos del cuerpo a funcionar excesivamente más de lo normal, en cuestiones de minutos. No es que va a durar la semana entera, eso en cuestiones de minutos se torna mucho más agresivo, que puede llevar hasta el traste de la vida de una persona. Y se han visto muchos casos. Personas que se quedan encerradas en cualquier lugar o dentro de su propia casa, le arranca la crisis de pánico porque es algo que le inicia de forma a veces brusca, sin tener el agente causal de frente, sino que puede estar sentada tranquila y tú ves que le entra esa ansiedad, esas respiraciones rápidas, y tú se lo notas. ¿Qué es lo que tiene ese señor que está ahí? Y él está haciendo una crisis en ese momento. Y por eso es que hay que prestarle mucha atención a los ataques de pánico, porque puede llevar al traste de la vida de una persona. O sea, una persona empieza un ataque de pánico y pudiéramos señalar de inicio como una situación concreta que ella pueda identificar de que esto es lo que me está generando la situación, pero llega un momento en que se va formando un circuito cibernético en tu organismo, en donde frente a un estímulo que te dé miedo, que puede ser el miedo en este caso ya imaginario, a ti se te desencadena toda la sintomatología del ataque de pánico. Por eso es muy común que los pacientes que tienen ataque de pánico a veces te dicen, un porcentaje importante te dicen que a veces estoy durmiendo y despierto, y cuando despierto ahí me da el ataque de pánico. O sea, tal vez tuvo un sueño, tuvo una pesadilla y le desencadenó el ataque de pánico. O sea, llega un momento en que ya la propia mente es la que genera el ataque de pánico. Y esto tiene que ver con esa parte de nuestro sistema nervioso central, especialmente la parte más antigua de nuestro cerebro, el paleoencéfalo, que ahí se va generando, se va guardando toda esa información emocional, y cada vez que nuestro cerebro percibe un nivel de peligro, entonces desencadena toda esta sintomatología, que es a lo que le llamamos ataque de pánico. Y lamentablemente el cerebro tiene un mecanismo que es muy, diría yo, interesante, y a la vez uno pudiera decir que hay alguna fallita ahí, y es que al cerebro se le dificulta diferenciar entre ese miedo que es real, que sería, veo un pitbull que viene encima de mí, es un miedo real, pero el hecho de que yo, como los miedos que Carlos ahorita mencionaba, eran imaginarios. O sea, es la persona que está ahora con un miedo terrible porque cree que puede perder un empleo que tiene del Estado, un buen empleo que tiene del Estado, o una persona que tiene un miedo porque tiene deuda de que le vayan a embargar. Ahí hay algo de real, porque es cierto que te pueden embargar, pero la idea de que puede ser hoy, puede ser mañana, y la persona anda en la calle con esa inquietud permanente, entonces el cerebro como que ahí no distingue entre lo real, el miedo real y el miedo imaginario. O sea que para el cerebro entiende que hay algo que amenaza tu vida, que tú necesitas estar preparado para luchar, y entonces te da todas estas alteraciones fisiológicas en tu cuerpo, como para prepararse para enfrentar el daño que a ti te viene, te va a caer encima. Y es una manera de nuestro organismo de tratar de resolver la situación, pero desde que se hicieron los estudios en fisiología de la homeostasis y demás, se sabe que hay algunos mecanismos de nuestro propio cuerpo que terminan siendo negativos y terminan causándote más mal que bien. Como cuando tú tienes una gran pérdida de sangre, que tu corazón empieza a latir rápido para que la sangre llegue al cerebro, pero ese mecanismo compensatorio al final no va a ser suficiente, sino que al final tú terminas en una entropía total y terminas muriendo. Porque lo que hay que resolver más que todo es la pérdida de sangre. Entonces lo que hace el corazón para compensar no va a ser suficiente, a menos que la pérdida de sangre no sea mucha, no sea significativa. Maestro, en su consulta,
mayormente, ¿cuáles son las causas principales que acuden los pacientes a su consulta por un ataque de pánico? Miren, el ataque de pánico de inicio, ¿no? Te llega el ataque de pánico y uno tiene que, más que todo, desde la terapia breve estratégica, nosotros trabajamos más el cómo que el por qué. O sea, no nos metemos mucho en el cómo funciona el problema y no nos metemos mucho en no nos metemos mucho en la causa. Sin embargo, hay casos muy específicos. Por ejemplo, hay parejas que llegan, hay mujeres que están siendo abusadas físicamente o que tienen un nivel de asedio o de abuso emocional muy fuerte por una pareja y pueden hacer un ataque de pánico por esta razón. O sea, ahí hay un asunto. Un ataque de pánico pensando que por la forma de hablarle, de decirle, puede desencadenar un ataque de pánico pensando que la pueden matar en cualquier momento. En cualquier momento. Entonces ya ahí tú sabes, ahí tú puedes decir, bueno, aquí hay una causa muy concreta. Sin embargo, el protocolo no toma mucho en cuenta esa parte, sino que, bueno, esa parte habría que trabajarla a otro nivel, ¿no? Ahí no traje el por qué, sino exacto, cómo. El cómo. Entonces, el cómo es enfocarnos en resolver la situación de pareja, la situación de pánico propiamente dicho. Pero en un caso así muy concreto, es como cuando alguien tiene una espina metida y le está causando un dolor. Tú no puedes nunca resolver el dolor si no sacas la espina. Entonces, esa persona tiene que ir tomando algunas medidas para resolver esa situación de pareja o esa situación de abuso que está teniendo. Pero que no vamos independientemente, solamente con que la persona una persona que abusa de una mujer le pueda hacer una llamada en un momento dado, ya eso puede desencadenar el ataque de pánico. O un miedo que la mujer tenga en un momento dado, un recordatorio, un pensamiento, también le puede generar su ataque de pánico. Otros lo que tienen es un gran temor a enfermarse y a veces hay que distinguir en el diagnóstico diferencial si es un ataque de pánico o si es una patofobia. En la patofobia es cuando la gente tiene un miedo a enfermar de un órgano en particular, como el corazón, y ahí varía el protocolo, porque a veces no es ataque de pánico, sino patofobia. O hay personas que más que patofobia pueden tener una hipocondría de manera general, que en la hipocondría la persona teme que está enfermo de diferentes, hay una migración en los síntomas. No es solamente un día es en el estómago, otro día es en el corazón, otro día es que me duele la cabeza, que siento que tengo un problema neurológico. En el hipocondríaco hay una migración sintomática y pueden ser cualquiera de los órganos, que la persona crea que tiene algún problema de salud en ellos. En la patofobia es algo más específico, casi siempre es a nivel de corazón, y ya el ataque de pánico, de manera general, habría que abordarlo partiendo de un análisis concreto de cómo es el ataque de pánico en esa persona. Por eso hay que hacer una evaluación de cada persona y de cada ataque de pánico que te llega a la consulta. ¿Qué trastorno psiquiátrico puede conllevar un trastorno de pánico no tratado por mucho tiempo? Una persona que tiene muchos años con ataque de pánico sin ser tratado. Muy buena pregunta. Si tenemos un ataque de pánico sin tratar por mucho tiempo, y por ejemplo yo he tenido casos de personas que me han dicho, yo tengo 10 años con esto, 12 años. 10 años. Sí, con eso. Entonces la gente que tiene ataque de pánico, que ha manejado ataques de pánico o ansiedades por mucho tiempo, son personas demasiado valientes. Porque hay personas que, a pesar de que tienen un ataque de pánico, una ansiedad descontrolada por mucho tiempo, ellos siguen haciendo su vida. Ellos van a trabajar, atienden a sus hijos, atienden al esposo, van a una universidad. O sea, son personas realmente... aparentemente una persona normal. Con una afección mental. Y entonces están enfrentando la vida hasta cierto nivel, hasta donde el ataque de pánico le permite. Hay un especialista. Hasta que estalla. Sí, hay un especialista, uno de los especialistas, se dice que el más grande especialista en depresión en el mundo, un hipnoterapeuta. Él tiene una teoría que dice que normalmente los ataques de pánico por mucho tiempo no tratados terminan en depresión. O sea, una persona que se siente ya impotente, que no puede salir de eso, que no sabe cómo va a salir de eso,
termina llegando a una depresión después de años, ¿no? De tanta, es como esa impotencia que te da de que ya yo no voy a resolver esto. O a veces yo recibo pacientes que los manda cardiología, por ejemplo. El doctor Pichardo normalmente me envía pacientes que tienen ataques de pánico, y una de las cosas que llevan a algunos de esos pacientes es esa sensación de que se van a morir. Y si es una mujer, el miedo generalmente de ella es: voy a dejar a mis hijos huérfanos. Entonces tú te imaginas esa sensación que se mantenga ahí por un año o por dos. Es algo que tarde o temprano va a pasar de simple ataque de pánico a otra condición. Porque los trastornos de salud mental se construyen. Uno los construye, los trastornos de salud mental. Y de seguro que muchos de esos que le refiere Pichardo son porque en la familia mayormente son cardiópatas. Y que mi tío murió del corazón, mi mamá murió del corazón, mi papá murió del corazón, mis hermanos murió del corazón. Entonces, y todo eso es miedo, ¿no? Miedo a morir. ¿Cuál es o enfermarse el corazón. Cuando un paciente de ataque de pánico llega a la consulta, uno normalmente le debe hacer esta pregunta: ¿a qué le temes más? ¿A morir o a perder la razón? Hay unos que le tienen mucho miedo a morir. Creo que voy a morir. Yo pienso más en perder la razón, maestro, que morir. Y otros piensan en perder la razón. Vamos a morir todos. Otros piensan en que en el ataque de pánico voy a hacer algo vergonzoso, y otros temen a perder el control totalmente. O sea, esas son las modalidades generales de miedo que se le establece al que tiene un ataque de pánico. Y una de las ideas, hay casos así como un ejemplo que puso Carlos, pero ahí es más ataque de pánico con esa sensación de claustrofobia, que pudiera ser que una persona tenga un desenlace fatal a nivel cardiovascular, pero en términos generales no. La gran mentira que compra el ataque de pánico es que voy a morir del ataque de pánico. Y una de las cosas que hay que enseñarle es que eso no lo va a matar, y que eso se resuelve, y que eso tiene una solución. Porque llega un momento en que el mayor miedo que tiene el que tiene ataque de pánico es al propio ataque de pánico. Tengo miedo a que me vuelva a dar el ataque de pánico. Tengo miedo a que esté aquí en el programa de radio con mis amigos y aquí me dé mi ataque. O que me dé el ataque de pánico con mi novia. O que me dé el ataque de pánico en la calle, en un autobús. O que me dé en el avión. Entonces es como un miedo al miedo que se va dando, y ya la situación todavía es peor. Y también se dan casos de todo así mismo, que a lo que más le teme a la gente es que le dé el ataque de pánico de frente a otra persona. Si le da solo, pasa fácil. Pero cuando le da la crisis de ansiedad o de pánico delante de la gente hasta colapsa. Hay personas que todo el tiempo piensan que lo están siguiendo, y eso le genera una ansiedad terrible. Por ejemplo, Teodoro viene caminando por la emisora y yo voy para el banco VHD, y porque yo voy detrás de él, ya tiene en su mente que ya yo lo voy siguiendo. Delirio de persecución se llama eso. Pero también eso desencadena la crisis de pánico. Sí. Que si coincidimos 3 veces en el mismo sitio, ya tú entiendes que yo ando detrás de ti. Eso sí. Y ya tú empiezas a generar ansiedad. Y eso también desencadena la crisis de pánico. Y eso se ve muy comúnmente hoy en día en nuestra sociedad. Y casi siempre uno sufre de ataque de pánico, aunque sea momentáneo. Porque, por ejemplo, yo estoy en un lugar de noche y yo veo que ese vehículo viene detrás de mí. Ya tú vas yo doblo ansiedad. A mi casa y él también dobla. Espérate. Y si vuelve y tú doblas de nuevo y vuelve el vehículo. Espérate. Ya te empieza taquicardia. No, ya uno está. Ya, como dicen, ya uno está moca. Y seguro que lleva la a veces es ansiedad, una ansiedad fuerte que te da, porque es parte de la ansiedad de cómo enfrentar ese peligro. Sí. Porque el ataque de pánico es una sensación, solamente los que lo viven y lo han vivido pueden describirlo tal cual, porque es una sensación, es un miedo terrible. La gente siente que va a perder la vida, la gente cree que va a perder él y toda la familia. Entonces, en el proceso de terapia hay que educar también a la familia, porque la familia va la mamá, va la esposa, van los hijos, van 8 o 10 personas a la emergencia, siempre. Después que empieza un buen proceso de terapia, la familia va entendiendo que cuando la persona tiene ese ataque de pánico no hay que salir huyendo a una emergencia, sino que la persona lo va aprendiendo a controlar. Bien. Claro, ¿alguna pregunta?
Porque, maestro, hay padres que tienen hijos adolescentes o jóvenes que no duermen y siempre tienen el miedo de que qué le puede pasar al hijo que llega a la 1, a las 2 de la mañana, que está en la calle, en fiesta y otra cosa más. Ahí se produce una ansiedad o ataque de pánico. La ansiedad Y mayormente que es el mismo trastorno, pero en el mismo es la camino. intensidad. La diferencia es la intensidad. El ataque de pánico es más grave, más intenso, pero es lo mismo, es un trastorno que corresponde a los trastornos fóbicos, es un tipo de trastorno ansioso también. Entonces, uno va construyendo. Hay padres que tienen esa idea de tener controlado siempre, querer controlar a los hijos, a qué hora llegan, qué hacen, cómo lo hacen, etcétera, y siempre preocupados, y ahí viene, eso sí te genera el pánico. Para que, de acuerdo a la terapia breve estratégica, para que una persona haga ataque de pánico, no solamente la persona tiene que tener el miedo, que es la parte fóbica, sino que la persona tiene que tener un componente obsesivo, y el que es obsesivo es controlador. Es la gente que quiere tenerlo todo bajo un control estricto, que todo me salga bien. Entonces, una de las cosas que hay que aprender para salir de los ataques de pánico es ser menos obsesivo, menos controlador. Aprender, por ejemplo, si es una persona que tiene una cosmovisión cristiana y que está muy preocupada por los hijos que están en la capital y que le puede pasar algo, uno le trabaja esa parte de su cosmovisión para que aprenda a depositar su confianza más en Dios y que no tenga esa desesperación todos los días como en el ejemplo que tú pones de que a los hijos les va a pasar algo. Hay, por ejemplo, en Santo Domingo o en el país entero sabemos que hay asesinatos, robos, desapariciones. Están desapareciendo muchos jóvenes y niños. Incluso hay un caso que se presentó hace poco en un programa de televisión que se habla como de una red que están desapareciendo niños y se los están llevando a otros países. O sea, cuando un papá ve todas estas informaciones, la gente se preocupa y eso puede generar que la persona, si es muy obsesiva, también pueda terminar construyendo un ataque de pánico. Y hay una analogía muy bonita, una historia muy bonita, que es la del cien pies y la hormiga, en donde un día la hormiga le pregunta al cien pies cómo, señor cien pies, usted puede caminar con 100 pies de manera tan armónica, tan bonita. A mí me gustaría que usted me diga qué usted hace para usted mover sus pies así, sin que un pie choque con el otro y usted camina tan bien. Entonces el cien pies se pone a pensar en lo que le dice la hormiga, y desde que se pone a pensar en lo que le dice la hormiga, el cien pies se le traban los pies y se cae. Entonces lo que ocurre con el que tiene ataques de pánico es que trata de ser controlador, tiene una idea de querer controlarlo todo, y lo que te permite a ti funcionar en la vida es tú dejar que la vida fluya de manera natural. O sea, tú no tienes que ver, analizar cómo es que yo camino, qué nosotros hemos hecho para aprender a caminar, cuánta información no tiene nuestro subconsciente de cómo caminar, de qué cosas debo hacer para caminar y no caerme, caminar y mantener el equilibrio. Si yo me pongo a pensar cómo lo hago, inmediatamente yo empezaría a caminar mal, porque son cuestiones que funcionan, que fluyen de manera natural. Igual nuestra sexualidad es totalmente natural. La gente, cuando empieza a quererla controlar, ahí tiene la eyaculación precoz, tiene la anorgasmia la mujer, tiene la pérdida de la erección del hombre. Todo el que es excesivamente controlador termina entonces teniendo alguna dificultad en el control. O sea, el exceso de control termina haciéndome perder el control, que es lo que le ocurre al que tiene un ataque de pánico, que tú pierdes totalmente el control de ti mismo. Pierdes el control porque tú intentas controlarlo todo. El que quiere controlarlo todo termina perdiendo el control.
No, pero casi no, la gran mayoría siempre pierde el control cuando se ve en este tipo de crisis. Y hoy en día, si vemos nuestra sociedad, lo que pasa es que yo siempre soy de lo que digo, que este país y el mundo hay que verlo antes y después de la pandemia. Hay que tener una línea obligatoriamente, porque los tipos de crisis, los tipos de ansiedad que están viviendo hoy en día la población, más el tipo de miedo, se aumentó después de la pandemia. Y hay que entenderlo así. Y muchas especialidades, hay mucho metaanálisis que ya lo ven así, que hay que tirar una línea, antes del COVID y después del COVID. Antes la persona que no tenía miedo a una enfermedad ya aprendió a tenerle miedo a las enfermedades. El que vivía sin restricciones, ya aprendió y sabe qué conlleva ese tipo de restricciones. Y eso crea cierto tipo de temor psicológico entre la persona, que solamente el hecho de mencionarlo también le generan ansiedad. O sea, que en nuestro país y en el mundo se tiró la línea. Y vemos que hoy en día la sociedad también ha cambiado. Ya los tipos de fobias son más frecuentes. Ya los tipos de miedo son más activos hoy en día la gente. La gente vive mucho más nerviosa que anteriormente. Y vive con niveles altos de ansiedad. Es tanto así que la persona hoy en día es mucho más agresiva. Tiene ya mucho más miedo a todo. Ya casi no confía en nadie. Entonces, eso va a generar que necesitemos muchos psicólogos, que necesitemos muchos psicoterapeutas. Y siempre se ha dicho que se necesitan. Lo que hay que crear las condiciones para llevar una mejor salud mental a la población. Y hay que trabajar eso muy de cerca con las instituciones involucradas. Porque si no, ahorita vamos a tener que abrir un manicomio, aunque la gente no lo crea. Aunque a los psiquiatras, a los psicoterapeutas no les gusta, que hay que abrir un manicomio. Sí, se necesitan. Aunque ya le han cambiado el nombre. Que ya no se le puede decir manicomio, pero si digo los otros nombres, la gente no va a entender de qué le están hablando. Entonces, se van a necesitar. Y por eso vamos a ver que la unidad de salud mental siempre para llena. Y cuando tú vas y ves los casos que llegan, porque nadie va y mira los casos que llegan diarios. Sí, ahí llegan muchos crisis de pánico. Y gente que intentaron, que se encontraban en una situación muy difícil y tientan contra su vida. Porque es el único camino que ven. Entonces, en nuestro país el área de la salud mental la tienen como así de lado, la tienen como con miedo. No les gustan hablar de esos temas. La gente se enferma de la mente, hay que entenderlo. Y hay mucha gente que anda sin medicarse en la calle. Y eso es un tema que hay que tratarlo muy de cerca, porque el área de la salud mental la tenemos así, como un ladito, como que eso no afecta. Y sí, hay mucha gente afectada. Y hay mucha gente que diario hacen crisis. Aunque ya la crisis la gente la pasa mucho más leve, pero hay mucha gente que vive en crisis todos los días y muchas afecciones mentales. Y una de las situaciones que ocurren en nuestra sociedad es que muchas personas que tienen el deseo de prosperar, de progresar, se someten a grandes tensiones cada día, a altos niveles de estrés, y todo esto también contribuye a la aparición de los ataques de pánico. Manejan mucho miedo, digámoslo así, que se ponen a prueba en términos de que se pueden, tratando de echar hacia adelante un negocio, se meten en grandes deudas con los bancos, tienen que hacer grandes esfuerzos para mantener el equilibrio, ¿no?, de sus negocios. Tienen poco tiempo para dormir, tienen poco tiempo para vacacionar, para descansar. A veces empiezan a tener trastornos de sueño. Y todo esto va condicionando a que la persona pueda perder la salud mental. Y algo que nosotros necesitamos en nuestra sociedad, en nuestra cultura, es que la gente aprenda a buscar ayuda terapéutica antes de tener graves problemas en su salud mental, como de manera preventiva, de manera profiláctica. Por ejemplo, yo les recomiendo a la gente que está en negocios permanentemente o que tienen una vida política activa, que busquen un buen terapeuta, que sea una persona confidencial. Todo el que trabaja terapia tiene que tener esta condición, ¿no? Que sea respetuoso de la confidencialidad de sus pacientes. Tiene que hacerlo tanto por algo profesional y además porque desde el punto de vista legal tiene sus niveles de responsabilidad. Uno divulgar cualquier dato de confidencial de alguien, pero tener a alguien de confianza con quien usted pueda tener ese espacio para recuperar la salud mental, para estar en óptimas condiciones para enfrentar la vida.
porque cuando uno tiene un ataque de ansiedad o un ataque de pánico, cuando uno tiene unos niveles de estrés descontrolados, cuando una persona está en un proceso depresivo, o una persona tiene un estrés postraumático que nunca se lo ha tratado, un trauma que ha vivido y nunca se lo ha tratado, la persona no funciona al 100%. La persona está funcionando tal vez en un 30, en un 40%, a nivel de su productividad económica, que es lo que muchos empresarios quieren y necesitan. Igual pasa con el que es político, con el que es funcionario, tiene una obligación frente a una institución pública o privada. Y ese espacio para la terapia muchas veces hay que sacarlo, como uno saca también su tiempo para los ejercicios o para uno tener un buen nivel de alimentación. O sea, es un asunto de prevenir, porque es mejor la profilaxis que luego tener que tratar ya un problema que se instaura. Sí, a los amigos oyentes que nos escuchan, este programa de hoy muy interesante, ataque de pánicos y ansiedad, pueden llamar al 809-524-4907. Tenemos una llamada. Buenos días, Médicos en la Radio. Buenos días. Buen día. Buenos días. Leoncio Novoa, le hablo. Leoncio. Sí. No, aprovechar siempre la presencia del doctor Octavio Félix, que siempre nos está dando, ¿verdad?, la orientación para esa parte del ser humano que es muy importante, la conducta. Doctor, hablamos, usted mencionó ahorita lo de las emergencias, que hay gente que va a las emergencias por una patología física, ¿verdad? Pero resulta que el asunto es psicológico. Pero yo veo o siento que en las emergencias nunca hay un psicólogo ni un psiquiatra, o el médico que está ahí sabe de eso. Sí, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, doctor, ¿qué pasa con que usted hablaba de que las causas y que cuando van a su consulta muchas de las personas, ustedes no ven las causas? Y yo entiendo que las causas son el principal camino para solucionar una situación de ansiedad y de miedo, es ver las causas. Y por último, doctor, ¿quiénes son más afectados por la situación de pánico, el hombre o la mujer? Gracias, buenos días. Buenos días. Sí. Bueno, ¿le puedo decir algo de la parte de la emergencia? De la primera pregunta. Casi siempre el médico que está en la emergencia, mayormente casi siempre atiende la parte sintomatológica del momento. Uh-huh. Bien, ahí no es igual que una consulta, que tú te sientas con un paciente, comienza a preguntarle desde su nombre, edad, el sexo, la dirección, que son los datos generales, más luego viene lo que son el motivo de la consulta, y luego del motivo de la consulta una descripción cronológica de la sintomatología, de los motivos por los cuales tú fuiste a la consulta. Es diferente en la emergencia, que prácticamente se dice en emergencia, te trata por el momento tu dolencia, por lo que tú vas, te trata y sintomáticamente va por una presión alta, pero cuando viene a ver es un ataque de pánico o un estado de ansiedad que tiene ese paciente en ese momento, porque el medicamento lo está tomando a tiempo, tiene una buena terapia antihipertensiva, bien, un buen medicamento, y de repente, ¡puf!, de manera súbita le subió la presión porque un factor emocional de ansiedad o de ataque de pánico hizo que la presión se dispare, o le dio unas palpitaciones, taquicardia, y fue a la emergencia, y por ende ahí le encontraron también la presión alta. Entonces, ¿qué hace el médico? El médico trata la hipertensión, la crisis hipertensiva o emergencia hipertensiva, la trata, controla los niveles tensionales, te medica en la emergencia y luego te despacha. No tiene ese tiempo que es la consulta, donde hay un espacio mucho más calmado, donde se hace un mejor interrogatorio, y ahí el médico, haciendo una buena anamnesis o un buen interrogatorio, se da cuenta que lo que hay realmente de base es un estado de ansiedad o un ataque de pánico. Y entonces allí el médico, ¿qué hace? Refiere al terapeuta a la consulta, ya con el médico realmente que va a saber el cómo, no por qué, ¿verdad? Sí, para explicarle con relación al ataque de pánico. En ese caso de las emergencias, vamos a hablar
de la región Enriquillo, que es la que nos compete. Principalmente porque no conocemos tampoco las otras estructuras regionales. Si tienen una idea, el Hospital Jaime Mota tiene una unidad de intervención en crisis que funciona 24 horas. Si en dado caso cualquier paciente que tenga cualquier afección de su salud mental o una crisis de pánico, la unidad funciona 24 horas. Y siempre los médicos están disponibles y están en lista de servicio por si se requiere. Solamente en la unidad de intervención en crisis, porque el hospital cuenta con una unidad completa en ese sentido. O sea que si llega un paciente de emergencia y se nota que su condición es exclusivamente de salud mental, se interviene en ese momento. Y los médicos están apertos en el hospital, no así a nivel privado ni en los demás hospitales. Miren, lo que ocurre, ¿por qué un médico general o un médico familiar o un emergenciólogo resuelven bien en la emergencia los ataques de pánico? Les voy a explicar más o menos por qué funciona, porque a todos los médicos nos entrenaron cuando nos formaban de qué era lo fundamental, ¿no?, del ataque de pánico, aunque en aquel tiempo se le daban otros nombres, ¿no? Pero en términos generales, el solo hecho de que tú le chequees todas las variables básicas y que tú le puedas decir crisis histérica. Exacto, crisis histérica. Es el término que se manejaba. Incluso eso englobaba todo. En mi época, cuando así recién graduado, lo que se le hacía a los pacientes cuando llegaban con la crisis histérica era algún estímulo doloroso. Se le hacía un estímulo doloroso en el esternón y luego se le ponía un placebito. Después como que se vio que eso no era muy bueno. También se veía en el palpadeo de los ojos. Yo lo uso, esa parte. El palpadeo de los ojos, yo me doy cuenta si ese paciente está ansioso. Exacto. Y el solo hecho de que el médico después, ¿no?, le pueda decir a él y a la familia, le encontramos su tensión arterial bien, está todo bien, me parece que es ansiedad. Ya ahí, además, como algo que dijo Carlos ahorita, un ataque de pánico no puede durar mucho, porque si dura demasiado mata a la persona, la mataría realmente. Son a veces minutos, no es mucho tiempo. En la parte que decía Leoncio sobre eso tiene que ver ya con la epistemología de la terapia breve estratégica. Nosotros y del Mental Research Institute, nosotros nos enfocamos más en cómo funcionan los problemas, no en las causas. La idea del psicoanálisis, que es lo que casi todo el mundo entiende y conoce, el psicoanálisis pasaba 5 y 6 años buscando causas y los problemas de salud no se resolvían, de salud mental, porque precisamente lo que hay que tratar es en terapia breve nosotros procuramos es resolver los problemas, no tratar de explicar mucho por qué cuál fue el origen y cuál fue la causa del problema, sino resolverlo. En el caso, por ejemplo, de un ataque de pánico, la persona que tiene un ataque de pánico quiere cambiar, pero no puede, no sabe cómo cambiar. Entonces, en la terapia se utilizan algunas estratagemas, como la famosa estratagema china de surcar el mar sin que el cielo lo sepa. Se le ponen una serie de tareas a la persona, que la persona va a la segunda sesión dándose cuenta que ya está mejor y no sabe por qué está mejor. Porque si tú te pones a trabajar con la razón, este tipo de casos no funciona, no ayuda. Entonces uno se enfoca en resolver el problema y en abordar las soluciones intentadas fallidas que tiene el ataque de pánico, que se las voy a resumir brevemente. La principal de las soluciones intentadas fallidas que usa una persona con ataque de pánico es la evitación. Evita hacer cosas. Muchas veces evita salir, que puede llegar al nivel grave de la agorafobia, que ya es la persona que le tiene un total miedo a los espacios abiertos y la persona decide ya no salir de la casa. Hay personas con ataques de pánico que no salen ni siquiera de su habitación. Ya eso es el extremo de un ataque de pánico. Otra solución intentada de los ansiosos y de los que tienen ataques de pánico es que hablan mucho de su problema. Y mientras más hablan de su problema, más se le agrava el ataque de pánico. Entonces vamos trabajando en la terapia a nivel de reestructuraciones para que
la persona haga un pacto del silencio y no hable de su problema. Pedir ayuda, que es lo otro. Siempre el que tiene ataque de pánico anda con toda la familia, todo el barrio, los vecinos, anda acompañado, anda con muleta. Si es casado, si es el hombre, va con la mujer. Si es la mujer va con el hombre a la consulta. Casi todos los pacientes de ataque de pánico van acompañados a la consulta. Algunos van solos. Y yo siempre se los resalto porque es muy extraño cuando van solos, porque casi siempre piden mucha ayuda. Y mientras más ayuda piden, entonces más se confirman a ellos mismos que son incapaces de resolver su problema. Y la otra solución intentada fallida, frecuente, es querer controlar las reacciones de su cuerpo. Hacen mucho esfuerzo voluntario para no sentir el ataque de pánico. Y hasta que la persona, paradójicamente hablando, no se hace amigo o amiga de su ansiedad, no la resuelve. Y hacerse amiga de la ansiedad es poder decirle a la ansiedad, ataque de pánico, yo te conozco, tú a mí no me vas a matar, si tú quieres ven, llega. Ven y cómeme si quieres comerme, porque yo sé que tú no me vas a comer. O sea, es ese nivel en el que ya el paciente o el cliente puede no tenerle miedo al ataque de pánico, porque mientras más miedo le tiene al ataque de pánico, más crecen los síntomas. Bien. Y me preguntó algo del sexo, eso es más o menos igual. Entre hombre y mujer. Y últimamente he estado viendo ataques de pánico en niños de menos de 12 años que llegan y están muy relacionados con situaciones que les causan mucho miedo por el uso de las redes. Situaciones que se dan ahí a nivel de las redes. Sí, a los amigos oyentes que en algún momento sientan latido cardíaco fuerte y rápido, palpitaciones, ¿verdad? Con una sensación de escalofrío, sudoración, que sudan tanto la mano como en el cuerpo y no se explica el por qué, temblores, esa sensación de dificultad para respirar. Cuando va a la emergencia el médico lo ausculta y sus pulmones tienen una buena ventilación de entrada y salida de aire. Entonces, sienten mareos, una debilidad general, un hormigueo o un entumecimiento de las manos y dolor de pecho. Cualquiera de esos síntomas que pueda sentir una persona está frente a una manifestación de ataque de pánico. Que va a ir el médico, va a la emergencia por todo eso o por muchos de esos síntomas que acabo de mencionar a nivel físico. Y cuando el médico le toma la presión arterial, está normal, le ausculta y le toma los signos vitales y todo está bien, no hay por qué medicarlo. Hay algunos que usan algunos placebos y ya con que ya lo inyectaron ya se sienten bien. Pero va a volver a repetirlo. Y viene una y otra vez a la emergencia. Entonces, el médico debe tener cuenta cuando esos tipos de pacientes, ¿cuántas veces usted ha venido por eso a la consulta? Es excelente pregunta. O por cuántas veces ya usted ha venido a la emergencia por esto mismo. Ya el médico debe sospechar que es un paciente que necesita un cuidado desde el punto de vista psicológico, terapéutico. Carlos. Para que tú no has querido dejarlo ahí, tú sabes que hay mucha gente con tener ansiedad en estos días, Teodoro. Sí, doctor, bueno, Carlos, por ejemplo, para el consultorio, abra, ponga 2 o 3 camillas por la crisis de ansiedad que van a ver en estos últimos días. No tienen que esperar, ya pueden ir a la consulta. Pueden irse a chequear, ¿no? Claro que sí, porque ya normalmente cuando ellos van a chequearse no tienen el ataque. Hay muchas personas que no están preparados momento, psicológicamente. Pero sí están sintiendo los síntomas. Claro. Sí, ya lo están sintiendo. Entonces, yo he visto mucha gente ansiosa en la calle. ¿Qué deben hacer? Y gente que no se ve ya están saliendo a saludar. Como que la ansiedad está llegando, no puede estar trancado en su casa. Y eso es algo que hay que entenderlo. Cuando tú y a eso se le suma. Y tan mal que yo trate a Carlos, ¿cómo Carlos me va a tratar? Ahora como yo veo a Carlos ahora en la calle, que fue buscando un servicio de mi parte a la oficina y le hablé mal a Carlos. Y yo no le abrí la puerta. Y tampoco le resolví a Carlos. Sí, porque ni un servicio que fue buscando en esa oficina. Y se sintió que era un dios, porque se endiosan. Ahora tiene que volver a la realidad. Yo conozco un amigo mío que estaba endiosado.
Entonces, está muy analógico el doctor, ¿no? Usando muchas metáforas y analogías. No me queda de otra, maestro. A veces la gente las entiende. Sí, claro. Si me está escuchando en el programa, sabe quién es. Que ya se le están bajando los humos ya. Ya se le bajaron. Entonces va a tener que juntarse con la misma gente ahorita igualito. Pero él va a tener ansiedad y otro no. Porque cuando lo sustituyan, tú sabes, porque lo van a sustituir. Hay gente que no están preparados para irse. Hay gente que no están preparados para irse. Y cuando se vayan, habrá la consulta. Pero de eso se trata la vida, Hipólito Mejía le cogió gustico al calguito. Al calguito. De eso se trata la vida. Se trata de enfrentar las adversidades y de enfrentar el miedo. Y quisiera, así como ya sé que ya el tiempo está casi terminando, dejarle un aforismo sumérico muy bonito que usamos mucho en ataques de pánico, y es que el miedo evitado se convierte en pánico, pero el miedo mirado a la cara se convierte en coraje. Es uno de los aforismos que más utiliza el doctor Nardone con sus pacientes y que se lo quisiera dejar a nuestros oyentes. Repítaselo, maestro. El miedo evitado se convierte en pánico, pero el miedo mirado a la cara se convierte en coraje. Y este es un aforismo que viene desde antes de Cristo, de los suméricos. Yo creo que mucha gente se va a quedar en pánico, doctor, porque para mirar a otra gente a la cara hay que estar bien parado. Porque ese pánico le va a dar duro. Sí. Eso es algo normal. Esos son los consejos que usted le da, maestro, al final. No, el doctor y el maestro le comunicó al principio que será la parte ya prácticamente final. Dijo que el ataque de pánico se cura. Se trata y se cura, ¿verdad? Claro. Y a los que requieren ingresos, recordarles que la unidad de intervención en crisis del hospital va a estar disponible para los que lo necesiten, que hay que internarlo. Porque hay mucha gente que internar. No, la consulta del maestro es barata, ¿verdad, maestro? Sí. Dele su número a los amigos oyentes. Va a tener muchos pacientes. Para las consultas. Y lo bonito, ¿sabes qué? De la oficina del maestro, de su consultorio, que por ahí casi no transita gente, que puede llegar tranquilito. Es en el centro, yo digo en el downtown de Blanquizales. Llega tranquilito, pero ahí no hay tránsito. Se desmonta, ahí mismo entra, sube. Hay un espacio con vista al mar bien bonito. ¿Verdad? En lo que espera ahí. Y, maestro, dele su número telefónico para que se para la consulta, el 809-862-4882. 809-862-4882. Quien ve el consultorio del maestro dice, oye, este es un consultorio a nivel de un psicoterapeuta a nivel de los Estados Unidos. Oye, un espacio de sala de espera así con vista al mar que tú te relajas. Luego cuando tú entras ahí, es un consultorio del tamaño de este espacio, de esta cabina. Así que tú tienes todo un espacio libre para tú explayarte en tus problemas y decir todo lo que te preocupa. Así que visiten al maestro. Es un consejo que le damos por aquí desde Médicos en la Radio para trabajar con usted en la salud mental. Decirle que Médicos en la Radio llegó a ustedes gracias a la clínica dental NAC Clinic, odontología especializada. Recuerda que en NAC Clinic se ofrecen todos los servicios dentales, desde limpiezas, brackets hasta implantes dentales. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. 809-524-5858. NAC Clinic, odontología especializada. Miguel. Se despiden de su programa Médicos en la Radio el doctor Teodoro Pérez, el doctor Octavio Félix Vidal y el doctor Carlos Félix Terrero. Hasta la próxima.